Muy buenas tardes. Declaro abierta la solemne sesión en la cual vamos a recibir como académico de número al escritor don Javier Viveros. Cedo el uso de la palabra al secretario de la Academia, don Bernardo Neri Farina, que dará lectura al currículum vitae del académico Javier Viveros. Javier Viveros nació en Asunción en 1977. Es magíster en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad Nacional de Asunción y doctorado en Letras por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Ha escrito más de 30 obras en diversos géneros: poesía, cuento, teatro, novela, literatura infantil, guiones de historieta y cine, además de libretos de ópera. Textos suyos integran antologías de países de América y Europa. Parte de su obra ha sido traducida al guaraní, alemán, esloveno, inglés, japonés y portugués. Editoriales de Alemania y Argentina, España y Japón le han publicado obras individuales. En el 2016 fue elegido por Lubina, la revista de la Universidad de Guadalajara, México, como una de las voces latinoamericanas más originales de entre los escritores de 30 y tantos años. Ha participado como invitado en ferias del libro de Argentina, Bolivia, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Fue finalista del Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo en el 2009. Un jurado del Pen Club de los Estados Unidos galardonó su obra Fantasmario, Cuentos de la Guerra del Chaco, en el 2018, año en que también recibió el Premio de Literatura Roque Gaona por su obra de teatro Flores del Yuyal, y quedó finalista del Congreso Regional de Nouvelle organizado por la Editorial Municipal de Rosario, Argentina. Escribió el guión del largometraje El Supremo Manuscrito, estrenado en octubre del 2019 en las salas de cine de todo el país. Ha sido autor de 2 antologías de cuentos contemporáneos: Mar Fantasma, 22 cuentistas de Bolivia y Paraguay, y Algo Hay, 20 cuentistas de Paraguay y Uruguay. Recibió una mención honorífica en el Premio Municipal de Literatura del 2020. Ejerce la dirección de la colección de historietas bélicas Epopeya, que lleva publicados 4 números. Adaptó al lenguaje de las historietas los cuentos siguientes: Carpincheros, Audiencia Privada, Pirulí, El Crack y Un País Detrás de la Lluvia, todos de Augusto Roa Bastos. Además, El Doctor Lluvioso, de Josefina Pla, El Finado Boná, de Tadeo Zarratea, y Caí Rembiasacue, de Feliciano Acosta. Fue panelista e invitado de honor en la Feria del Libro de Santo Domingo, República Dominicana, en el 2017. Panelista en la Feria del Libro de La Paz, Bolivia, 2016 y 2018. Invitado a la Feria del Libro de Resistencia, Chaco, Argentino, por parte de la Universidad Nacional del Nordeste. Invitado de honor a la Feria del Libro de Maldonado, Uruguay, en el 2017. Invitado a la Feria del Libro de Guadalajara, México, en el año 2018. Dirige la editorial Rosalba, especializada en literatura. En su condición de editor, ha publicado varios libros. Fue vicepresidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay por el periodo 2016-2018 y es miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Tal el currículum del académico don Javier Viveros. Muchas gracias. La Academia Paraguaya de la Lengua Española recibe hoy en este acto a un nuevo académico de número, Javier Viveros, que es sin duda una de las voces más potentes de la nueva generación de escritores del Paraguay. A pesar de su juventud, ha demostrado una gran madurez en la literatura, la que se trasluce al leer su obra, que es muy vasta y de temática muy variada. Es así, como lo ha descrito Bernardo Neri, escribe sobre narrativa, poesía, libros para niños, cómics
y en todos ellos ha demostrado una gran capacidad para poder llegar al lector, lo que es finalmente lo que los escritores buscan, pues los autores no escriben tanto para sí como lo hacen para el lector quien recibe la obra. Todas estas cualidades que rodean a la obra de Javier Viveros han hecho que ya hace años fuera nombrado académico correspondiente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, la que en su última asamblea ha decidido elevarlo a la categoría de académico de número y por lo tanto correspondiente de la Real Academia Española. Como lo he manifestado, la variada diversidad temática de Javier hace que sea difícil en una presentación de su obra resumirla en unos breves minutos que debe durar una locución como la mía, que no hace sino recibir con satisfacción y muchas expectativas a su presencia como académico de número de nuestra corporación. En verdad, la parte que más me ha impresionado de su obra es la que dedica a la narrativa y a los cuentos sobre la Guerra del Chaco, en la que nos demuestra lo que puede ser una guerra, más o aún como fue la guerra entre Paraguay y Bolivia, dos pueblos hermanos, vecinos, que se enfrentaron y que no sabían probablemente cuál era la razón de esa contienda. Son dos pueblos que vienen del mismo origen, de lo que fuera originalmente la provincia del Perú o la Gran Colombia, para escindirse luego una de ellas por decisión del Imperio Español que gobernaba nuestra provincia de América. Probablemente la deficiente atención que prestaran esas autoridades del imperio a las colonias hicieron que no se preocupasen para hacer la división de las provincias en precisar los límites de ellas, y este es el origen remoto del enfrentamiento de pueblos que nacieron de esa forma hermanados y que no había motivo alguno para romper esa atadura que existía entre ellos y que a pesar de esa triste guerra no terminó de romperse, porque luego de ella proseguimos nuestra amistad con la misma fuerza y aún más hoy que en el pasado. La manera como Javier nos introduce en ese universo tan particular de las situaciones bélicas es realmente una demostración clara de sus cualidades de escritor. Leyendo los cuentos de Fantasmarios o de su novela sobre el Requiem del Chaco, impresionan por la crudeza con que describe las vivencias de la contienda, que alcanza momentos trágicos que nos dejan casi como partes de los acontecimientos ocurridos durante esa tragedia, nos dejan como inmersos en ese horrible infierno que fue la guerra, con condimentos especiales como la sed, que fue el epicentro de las luchas para conseguir las fuentes de agua, para abrevar la sed de la tropa y de los caballos que tuvieron que ser sacrificados, como nos cuenta él, pues no había elección posible, era dar de beber a la tropa o a los animales. Obviamente se optó por lo primero. Tanto es el dramatismo con que relata los sucesos que uno queda pasmado al leerlo, porque parece estar sumergido en la misma batalla, lo cual es una demostración clara del impacto que produce la obra en el lector. Tomar cualquiera de los cuentos de Fantasmario puede darnos una idea de lo que estoy diciendo, y lo mismo ocurre con la novela Requiem para el Chaco, donde con gran maestría narrativa entremezcla la figura de un médico argentino que viene a enrolarse al ejército paraguayo como una manera de pagar la deuda enorme que tuvo el pueblo argentino con el paraguayo en la Guerra del Paraguay. Una figura que de pronto se convierte en uno de los personajes centrales de la novela, ya que en su función de médico vive los horrores de la misma con una intensidad que solamente los que participan en ella y pueden ver la sangre de los hermanos esparcidas en los rudimentarios hospitales de campaña, puede darse cuenta de lo que son esas contiendas. Dijimos que la sed fue otro de los protagonistas de esta guerra por el terreno en que se libraba, y los cuentos que se refieren a ella nos dejan pasmados al leerlo. Hay uno especialmente duro por la realidad con que está narrado, y es Ibá, el nombre de un tubérculo del que se podía extraer agua para sobrevivir. La maestría con que está escrito la coloca a la altura de los grandes cuentos escritos en nuestro país. Javier suma también
otro gran mérito a su obra. Es un escritor bilingüe, pues escribe también en guaraní, dándole a sus obras escritas en esa lengua la dulzura que de ella emana. Otra de sus facetas es la de poeta, poeta intimista, con poetas dedicados al corazón, al amor y que finalmente conmueven por la intensidad de sus sentimientos. En fin, nos encontramos ante un escritor consumado y estamos seguros que honrará a la Academia. Es por ello motivo de gran satisfacción el acto de esta noche, que en realidad es de Javier, y por lo tanto a él queremos escucharlo sobre un tema realmente fascinante y donde aparecen personalidades de suma trascendencia en la cultura nacional de nuestro pasado. Desde su referencia a la persona a la que sustituye, el inolvidable Juan Carlos Mendonça, y luego su exposición central sobre dos de los grandes prosistas de nuestras letras, Juan Crisóstomo Centurión y Arturo Bray. Al darle la bienvenida en nombre de la Academia, lo hacemos con la esperanza de que colaborará en ella para que pueda cumplir con su misión, cuidar nuestra lengua riquísima, nuestra lengua española. Tienes la palabra, Javier, con nuestras felicitaciones. Señor presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, don José Antonio Moreno Rufinelli, distinguidos académicos, señoras y señores que acompañan esta transmisión, buenas noches. Tal vez la gratitud no sea la virtud más importante, pero sí es la madre de todas las demás, dijo alguna vez Cicerón. Que esté aquí ahora, dando inicio al encadenamiento de palabras de este discurso, se debe a que, en la última asamblea, una mayoría de académicos ha decidido otorgarme su voto de confianza, lo cual permite que me integre a este colegiado selecto del que formaron parte varios de los hijos más egregios de nuestra patria: Eloy Fariña Núñez, Juan Eoleari, Teresa Lamas, Delfín Chamorro, Carlos Villagra Marsal, Rubén Vareiro Saguier, Ramiro Domínguez, por citar algunos de los nombres cuya obra he leído y disfrutado. Por ello, por concederme este alto honor, vuelvo a la frase de Marco Tulio y les digo, compañeros académicos, muchas gracias. Me toca ocupar el sitio dejado por el ilustre doctor Juan Carlos Mendonça. No tuve el gusto de conocer en persona a mi antecesor, quien abandonó este mundo el año pasado, en ese 2020 que, valiéndose de un apocalipsis patógeno, puso en jaque a nuestra especie. No lo he conocido en persona, pero sí entré en contacto con su pensamiento, porque lo he leído. Y es consabido que los hombres pasan, pero las obras quedan. A sus obras me referiré en un par de párrafos más adelante en esta semblanza. Juan Carlos Dionisio Mendonça del Puerto nació en Asunción en 1928. Abogado en 1954 por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, en 1967 obtuvo el título máximo de doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la misma casa de estudios. Fue ciudadano honorario de New Orleans, en Luisiana, Estados Unidos. Cultor de la filosofía del derecho, fue mi antecesor un destacado jurista y uno de los más eminentes constitucionalistas de nuestro país. En el campo del derecho, su estrella es de primera magnitud. Fue abogado, camarista, magistrado, procesalista, autor de leyes y de obras académicas, profesor titular de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica, institución de la que fue además decano. También formó parte, como miembro de número, de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, en la que ocupó el sitio dejado por quien fuera uno de los fundadores y su primer presidente, un hombre de leyes fundamental, seguramente el más importante jurista de su generación, el doctor Luis de Gasperi, autor del anteproyecto del Código Civil paraguayo. Mendonça fue, asimismo, presidente de nuestra academia y redactor del vigente Código Procesal Civil paraguayo. Decía antes que los hombres pasan, más que sus obras quedan, y son varias las del doctor Mendonça. Nulidades procesales civiles, la excepción de arraigo, las constituciones de la República y los proyectos de los partidos políticos,
los mandamientos del juez, cuestiones constitucionales, por citar solo algunas de ellas. Son libros de índole jurídica que exceden el modesto caudal de mis conocimientos. El undécimo número de la revista jurídica paraguaya La Ley está íntegramente dedicado a la figura de Mendoza, y las plumas que allí le rinden tributo confirman de modo unánime su estatura como hombre de leyes. Para fortuna de quienes amamos las bellas letras, Juan Carlos Mendoza, como el hombre de vasta cultura que fue, cultivó también la literatura, y nos dejó los ensayos luminosos de su libro Paraguay Violento, publicado en la colección Academia Paraguaya de la Lengua Española. Entre las numerosas que llevan su firma, la obra titulada Semblanzas y ensayos breves es la que me ha producido mayor regocijo. Sus páginas amalgaman riqueza léxica, elegancia conceptual y la galanura de una prosa trabajada. Contiene ese libro, entre otros textos, unas semblanzas de Manuel Domínguez, Manuel Gondra y Justo Pastor Benítez. Lo que se dice en el siguiente fragmento de Mendoza, en referencia al lúcido Manuel Domínguez, podría aplicarse a él mismo, al propio Mendoza. A Domínguez no se lo puede mostrar en un artículo o en un ensayo. Esto es lo mismo que dibujar la imagen de un gigante sobre la hoja de una libreta. Él necesita su biografía, su estudio completo, general, minucioso. Espera todavía el pincel que ha de presentarlo redivivo a las pupilas de las nuevas generaciones. Y sobre todo exige la pluma fuerte que ha de comentar los vuelos de su pluma encantadora y ágil. Ningún juicio es convincente cuando es incompleto. Ninguna verdad es persuasiva cuando se la formula a medias. Pues en esto de hablar de las grandes personalidades acontece lo que cuando se habla de los grandes misterios. La brevedad aumenta la ignorancia. Los escritos de Mendoza son el trabajo de un erudito. Señalan la presencia de un intelecto desusado. El doctor Mendoza seguirá siendo recordado por quienes fueron sus alumnos, colegas, amigos, y sus obras continuarán alumbrando a quienes transitan el camino de las leyes. Pervivir en el recuerdo de los otros es, seguramente, la única forma posible de la inmortalidad. Pongo así fin a esta breve semblanza de un hombre que amó las palabras y que las supo emplear excelsamente. Ello me lleva a recordar mi propia relación con las palabras. Es tal vez inevitable que actos como el presente lo conduzcan a uno a recapitular, a volver la vista atrás hacia soles pretéritos. Mi amistad con los libros se dio tempranamente gracias al ejemplo paterno. Pero no fue sino cuando cursaba los años iniciales del colegio que el siglo de oro, esa época de inigualado esplendor de la cultura hispánica, impactó mi sensibilidad para llenarla hasta los bordes de goce estético. Esos fueron tiempos de Góngora y del Fénix de los ingenios Lope de Vega, de San Juan de la Cruz y de Cervantes, del divino Garcilaso y de Sor Juana, de Calderón y Santa Teresa, y de Francisco Gómez de Quevedo, Villegas y Santibáñez Ceballos. Francisco de Quevedo, Quevedo a secas, mi insigne e inigualado maestro, cuyo ingenio enseñoreó el áureo siglo español. Es siempre difícil de precisar el momento en el que uno cae en la cuenta de que la palabra puede trascender la mera función utilitaria y se descubre escritor. Quevedo constituyó en mi caso ese punto de inflexión. Encontrarme con su literatura produjo en mí un deslumbramiento cuya magnitud no se ha vuelto a repetir. El primer soneto suyo que me tocó leer fue aquel en el que advierte al peregrino que Roma no es ya la que solía ser. Paladeé aquel poema como si fuera un manjar. Lo repetí numerosas veces en voz alta. Era un objeto verbal, amalgama perfecta de léxico e ingenio. Un artefacto hecho de palabras. Un mecanismo de relojería lingüística de altísima precisión. Aureolado de fulgor epifánico, ese encuentro con las palabras de Quevedo fue un amor a primera vista y a primera audición. Se constituyó para mí en una anagnórisis con la magia del castellano. Fue el descubrimiento de que el lenguaje podía ser también como un juguete de la niñez que franqueaba la puerta a las travesuras del ingenio, que las palabras eran mucho más de lo que habían significado para mí hasta ese entonces, que poseían otros flancos, algunos de ellos lúdicos, que eran objetos de naturaleza poliédrica. Gocé de las letras del siglo de oro, acompañé el llanto de Nemoroso en la primera égloga de Garcilá, compartí el sufrimiento de Lope con la ceguera de Amarilis, lloré de risa con las peripecias del caballero de la triste figura y su incondicional escudero, celebré los ingeniosos venablos que entrecruzaban Góngora y Quevedo,
Y entonces, el muchachito imberbe que yo era, tenía su habla cotidiana repleta de arcaísmos y de pronombres enclíticos a la antigua usanza. Burlóme, díjote, alquilómele, y sin empacho, porque la juventud es audaz y es atolondrada, escribía sonetos, églogas, silvas en los que abundaban los Olimpos y Parnasos y no escaseaban las musas ni los pastores llorosos. Era la mía una literatura que miraba más de 400 años en el pasado. Admiraba a Lope y a Garcilaso, y aunque a regañadientes por mi filiación quevediana, reconocía también la preeminencia de Góngora, porque, Livio, yo siempre fui vuestro devoto. Fue esa una época en la que mi mano derecha tamborileaba sobre los pupitres del colegio. Cada golpe era una sílaba poética en la escansión de un endecasílabo o un heptasílabo. Y leía a Quevedo y lo releía. Me divertía con la historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ese ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños. En los sueños y discursos absorbía el magisterio de una prosa de 24 quilates. De sus versos satíricos pasaba a sus pensativos sonetos. Saltaba luego a sus letrillas, romances y redondillas, una y otra vez. Incluso hoy puedo recitar de memoria muchos de aquellos poemas suyos, magistrales, en los que con mucha frecuencia se multiplican los niveles de significado. Si por la muestra basta un botón, va uno de oro. Ver relucir en llamas encendido el muro que a Neptuno fue cuidado, caliente y rojo con la sangre el prado, y el monte resonar con el gemido, a Xanto en cuerpos y armas impedido, y en héroes como peñas quebrantado, a Héctor en las ruedas amarrado y en su desprecio Aquiles presumido, los robos licenciosos, los tiranos, la máquina de engaños y armas llena que escuadras duras y enemigos vierte. No lloraran a Minta los troyanos, si en lugar de la griega hermosa Helena, París te viera, causa de su muerte. Una precisa enumeración nos lleva de la mano hasta atravesar el horizonte de sucesos para acabar absorbidos por el brillante remate del último terceto. Todo es fascinación y encantamiento en este poema, cortito pero infinito, territorio de 14 versos endecasílabos donde impera el álgebra superior de los conceptos, la incandescente lámpara del conceptismo barroco. A Héctor en las ruedas amarrado, dice, y podemos ver el cuerpo del gran príncipe troyano, el cadáver del que fue Héctor, domador de caballos, siendo arrastrado a través de las praderas que circundan la ciudad de las altas murallas, atado al carro de inmisericordes ruedas del inflexible hijo de Peleo, de Aquiles, el de los pies ligeros, semejante a los dioses. La máquina de engaños y armas llena, que escuadras duras y enemigos vierte, dice también, en referencia al avieso caballo de madera concebido por Odiseo, fecundo en ardides. Siento todavía, con intensidad idéntica a la de aquella primera vez que lo leí, las cosquillas en mi lengua, su enamoramiento resonante de las aliteraciones con la vibrante alveolar simple y sobre todo con la vibrante alveolar múltiple. Sonoras las eres, resueltas y enérgicas las erres, y me encandilan las ideas, las luminosas ideas, la belleza resplandeciente de los conceptos en este texto y a lo largo y a lo ancho de la obra quevediana. Yace donde reinaba el Palatino, afirma Rotundo en su soneto a Roma. ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se siente? Se pregunta en la epístola satírica y censoria contra las costumbres presentes de los castellanos, escrita al conde duque de Olivares. También sufrí con Quevedo cuando fue confinado a la torre de Juan Abad y estuvo allí, retirado en la paz de esos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, en una conversación con los difuntos y escuchando con sus ojos a los muertos. Quevedo es nuestro más encumbrado estilista y su obra es un motivo de orgullo para la lengua castellana. Francisco de Quevedo es menos un hombre que una dilatada y compleja literatura, escribió Borges en una página de Otras Inquisiciones. Magister Dixit. Francisco de Quevedo, el mayor malabarista verbal que he conocido, respondió Roabastos cuando en una entrevista lo interrogaron acerca de su escritor favorito. Que me haya aquí, en trance discursivo, se lo debo a usted, maese Quevedo. Hechicero barroco, es usted el primero de mis autores predilectos, la deidad suprema de mi Parnaso personal, y no hay año en el que no vuelva a sus libros. Mi destino es la lengua castellana, el bronce de Francisco de Quevedo, reza un poema del ya citado argentino inmortal. La lengua originada en el Reino de Castilla es la segunda en el mundo por número de hablantes nativos. Somos casi 500 millones los que desciframos la realidad a través de ella, merced a sus palabras.
lengua de Cervantes y de los otros escritores inalcanzables del siglo de oro, es también la lengua con la que labro mi literatura, por lo que este acto de ingreso a la academia constituye para mí, además de una alegría que no consiente márgenes ni orillas, el aliciente más firme para continuar en esta senda de soldado de la palabra. Continúo la hilación de este discurso que trata vertebralmente de las palabras. En la estela del libro Vidas Paralelas de Plutarco, voy a proceder a una suerte de biografía comparada. Juan Crisóstomo Centurión y Arturo Bray son los términos de esta ecuación. Aunque creativo dramaturgo, el destino a veces se plagia a sí mismo, incurre en repeticiones, pero introduce siempre alguna que otra variante en esta página o en aquella. Y en ese sentido me ha llamado siempre la atención el gran cúmulo de coincidencias entre las vidas de Centurión y de Bray. La más evidente es el ejercicio de las armas y las letras, pero los factores comunes son muchos más y en ocasiones van allende el contacto meramente tangencial. Voy a hablar pues de dos hombres que fueron soldados y también hermanos nuestros en el amor a las palabras, hombres en quienes la famosa dicotomía armas y letras es dualidad. Entre las armas del sangriento Marte, do apenas hay quien su furor contraste, hurté del tiempo aquesta breve suma, tomando ora la espada, ora la pluma. Pertenecen estos versos a la última mitad de la tercera égloga del melodioso Garcilaso, quien, al igual que los dos hombres en cuyas vidas nos sumergiremos, fue escritor y fue soldado. Tomando ahora la espada, ahora la pluma. Ese endecasílabo final lo he utilizado para titular el presente texto, porque vamos a enfocar dos vidas atravesadas paralelamente por las armas y por las letras. No son pocos los casos de soldados que fueron escritores o escritores que fueron soldados y que presenciaron en los nunca coagulados campos de Marte todo el catálogo de atrocidades que solo la guerra, esa bestia de apetito antropofágico, es capaz de acumular. Mencionaré un par más: Hugo Rodríguez Alcalá y Augusto Rabastos, académicos de la lengua ambos, escritores los dos, fueron también soldados en la guerra del Chaco. Pluma y espada, máquina de escribir y fusil Mauser. Zambullámonos ya en la vida de nuestros dos escritores soldados, Juan Crisóstomo Centurión y Arturo Bray, dos hombres, dos paraguayos. Centurión nació en Itauguá en enero de 1840 y falleció en Asunción en marzo de 1909. Por su parte, Arturo Bray nació en abril de 1898 y falleció en julio de 1974. Ambos acontecimientos se dieron en la ciudad capital, Asunción. Bray tenía 10 años cuando se produjo la muerte de Centurión. Centurión y Bray, dos paraguayos, dos becarios. Por decisión del presidente Carlos Antonio López en 1858, Centurión formó parte del grupo de becarios enviados a Europa. Se instaló en Inglaterra y allí emprendió estudios de literatura inglesa y francesa. Asimismo, estudió Derecho Internacional Público y Privado en el King's College de la Universidad de Londres. En 1863 fue llamado de regreso al Paraguay y no tardaron los aciagos nubarrones de la guerra en herrumbrar amenazantes los cielos de su patria. Bray fue a Europa en 1914, también en condición de becario del gobierno nacional. Instalado igualmente en Londres, ciudad tan distinta y distante de la aldeana Asunción de aquellos tiempos, inició estudios de medicina en el London Hospital Medical School. Apenas concluido el primer año, lo sorprendió la Gran Guerra, y como tenía la edad reglamentaria para servir en la milicia y era inglés por ascendencia paterna, fue integrado al ejército británico como soldado raso, en un centro de reclutamiento de Hyde Park. Juan Crisóstomo Centurión y Arturo Bray, dos becarios, dos guerreros. Ingresamos al reino de la espada. Centurión vio en primera fila el advenimiento brusco de la guerra. Acompañó a José Verges en la ocupación de Corrientes. Presenció la batalla fluvial de Riachuelo y hasta colaboró con las tropas que hostilizaban al enemigo desde la orilla. Se libró después la batalla de Yatay y la de Estero Bellaco. Llegó entonces Tuyutí, la mayor batalla librada en Sudamérica. 15.000 combatientes dejaron la vida al norte de Paso de Patria aquel aciago 24 de mayo de 1866. Sauce Boquerón, Urupaltí, Tuyutí otra vez, Utoronó, Abaú, Italbaté, Piribebuy, Costañú y la batalla final de Cerro Corá. Los enfrentamientos fueron sucediéndose y la sangre humeaba doliente en los campos de batalla. Venciendo penurias y fatigas, Centurión fue un héroe de la guerra Guazú. En 1866 recibió la estrella
tuvo participación directa en la batalla de Lomas Valentinas. Para la defensa del recinto último de Cerro Corá, Centurión subió a su montado y al mando del batallón de rifleros estuvo esperando a los bárbaros. Pero a diferencia de lo que sucede en el poema de Cavafis, estos no tardarían en llegar, en la forma de un pelotón de caballería enemiga. En el intercambio de fuego graneado, una bala atravesó las mejillas de Centurión, llevando consigo buena parte de su dentadura y dejándole la lengua partida por el medio. Bray tampoco fue ajeno al oficio de la guerra. Jovencísimo, integró la 39ª División de Infantería del Ejército Expedicionario que tuvo por destino Francia. Fue herido en acción en la cruenta batalla del Somme, aquella tumba de barro del ejército británico. Recibió 3 condecoraciones: la medalla del rey Jorge V, la medalla de la Victoria y la Cruz de Guerra, inglesas las 2 primeras y francesa esta última. Retornó al Paraguay en septiembre de 1919 y poco tardó el furibundo Marte en añadir más guerras a su biografía. Primero, la Guerra Civil de 1922, en la que tuvo una destacada participación en defensa de las autoridades legalmente constituidas, y una década después, la Guerra del Chaco, en la que se hastiaban de pólvora y de sangre mediterránea los cañadones de nuestra región occidental durante el enfrentamiento bélico con Bolivia. Bray estuvo al mando del regimiento número 6 de Infantería Boquerón y fue después comandante de la 4ª División de Infantería. Le cupo participar desde la gran batalla de Boquerón y defendió con la espada ese Chaco que el canciller Centurión había ya defendido antes con la pluma, en el alegato y respuesta al gobierno de Bolivia cuando los sucesos de Bahía Negra, Puerto Pacheco. Acabado el enfrentamiento bélico, en el pecho del uniforme de Bray refulgieron la Cruz del Chaco, la medalla de Boquerón y la Cruz del Defensor. 2 guerreros, 2 coroneles. Ambos alcanzaron ese grado en el escalafón militar. 2 coroneles, 2 prisioneros. Los 2 conocieron asimismo la prisión por causas relacionadas con la guerra. Luego de la batalla postrera de Cerro Corá, el coronel Juan Crisóstomo Centurión fue llevado en calidad de prisionero a Río de Janeiro, la capital del imperio. Arturo Bray enfrentó un proceso por los infaustos acontecimientos en Pirizal, en donde por su inacción puso en peligro de copamiento a las fuerzas que comandaba, y en septiembre de 1934 fue recluido en la prisión militar ubicada en la isla Peña Hermosa. Acabada la guerra, en julio de 1935 le llegó la sentencia absolutoria. 2 prisioneros, 2 migrantes. Tras obtener su liberación en la ciudad carioca, Juan Crisóstomo Centurión se dirigió a Francia, se casó en París con una pianista cubana y con ella se trasladó a Santiago de Cuba. Residió también en Estados Unidos y Jamaica, para regresar a la patria en 1878. Arturo Bray, tras retirarse de la vida pública en 1941, emigró a Argentina, como tantos otros compatriotas. Juan Crisóstomo Centurión y Arturo Bray, 2 migrantes, 2 hombres públicos. Centurión fue secretario de Cancillería y traductor oficial. Se desempeñó como miembro del Superior Tribunal de Justicia, fiscal general del Estado y ministro de Relaciones Exteriores. Fue además ministro plenipotenciario ante los gobiernos de Inglaterra, Francia y España. Ocupó también una banca en el Senado. Bray fue jefe de policía de la capital y ministro del Interior. Posteriormente se desempeñó como ministro plenipotenciario del Paraguay en España y Portugal. También fue encargado de la legación en Chile. Cumplieron los 2 las funciones de un edecán. Centurión lo fue del presidente Francisco Solano López y Bray de los presidentes Luis A. Arriar y Eligio Ayala. Tuvieron ambos grandes capacidades organizativas. Centurión tuvo a su cargo la mayoría o Estado Mayor. Bray fue secretario de la Inspección General del Ejército. Tanto el primero como el segundo destacaron en la redacción de códigos y reglamentos militares. Centurión fue miembro de la comisión encargada de la redacción del Código Penal Militar y Procesal. Bray aplicó sus conocimientos profundos en la elaboración de reglamentos castrenses y disposiciones de la misma índole. Fueron, asimismo, directores. Centurión dirigió la escuelita improvisada bajo los naranjales de Pasocucú en plena guerra. Compartió allí sus conocimientos de gramática castellana, geografía, inglés y francés con sus compañeros de armas. Bray asumió la dirección de la escuela militar en 1930. Juan Crisóstomo Centurión y Arturo Bray, 2 políglotas, 2 traductores. Ambos hablaban castellano, inglés y francés. Centurión, que estudió además el idioma alemán, fue intérprete y traductor oficial del gobierno de Francisco Solano.
Bray hizo traducciones del francés y del inglés para la prestigiosa editorial Kraft, tocándole en suerte ser el primer traductor al castellano de la novela 1984 de George Orwell, apenas al año siguiente de su publicación. Traficantes de palabras, cazadores léxicos, jinetes semánticos a caballo entre las lenguas. Nada cuesta imaginarlos leyendo un texto de Schleiermacher sobre los diferentes métodos de traducir. Juan Crisóstomo Centurión y Arturo Bray, dos traductores, dos periodistas. Centurión fue fundador y director del Cabilluí, aguerrido periódico de trinchera que con su humor de vena quevediana insufló ánimos en la moral y engrandeció el espíritu de lucha de nuestros mayores durante la Guerra Guazú. Luego de su retorno al país en 1878, Centurión escribió además artículos para La Reforma y La Democracia. Bray, por su parte, una vez que abandonó la vida pública y se exilió en la Argentina, colaboró con revistas y periódicos de ese país. Llegó a ser editorialista del diario La Prensa de Buenos Aires. Internémonos ahora en los alados territorios de la pluma literaria. Juan Crisóstomo Centurión y Arturo Bray, dos periodistas, dos escritores. Centurión publicó en Nueva York en 1877 el libro Viaje Nocturno de Gualberto o Recuerdos y Reflexiones de un Ausente. En las páginas del relato, Gualberto, un obvio trasunto del autor, rememora episodios de la guerra contra la Triple Alianza y reflexiona sobre ellos. Esta obra podría ser considerada como la primera novela escrita y publicada por un paraguayo. Arturo Bray escribió las estudiadas semblanzas de hombres y épocas del Paraguay. En su obra Solano López, Soldado de la Gloria y el Infortunio, enfoca la personalidad y dimensión histórica de este último en su triple faceta de hombre, presidente y mariscal. En La España del Brazo en Alto comparte, desde la madre patria y ya en los albores de la posguerra, sus reflexiones acerca de la lucha fratricida que dividió a los españoles y un poco a todos los hombres en dos bandos irreductibles. En Militares y Civiles, un clásico de la literatura castrense de esta parte del continente, expone su pensamiento acerca del papel del ejército moderno. A Centurión, una buena educación y una asidua aplicación a la lectura de buenas obras le habían proporcionado conocimientos que lo colocaban por encima de la mediocridad. Es la suya una prosa ubérrima, en referencias mitológicas y eruditas. Su escritura, pletórica en oraciones coordinadas y yuxtapuestas, se deja leer muy agradablemente. Centurión fue quizá el mejor prosista paraguayo del siglo XIX. No le va en saga a Arturo Bray, en cuya escritura destellan la erudición caudalosa y una enorme claridad conceptual. Es muy evidente además en ambos autores la presencia de una irrenunciable voluntad de estilo. Maestros de la elocutio, los dos fueron finos estilistas que trabajaban sus textos con bisturí antes que con cincel. Al citar las obras de ambos autores, he omitido ex profeso la mención de sus libros de memorias, por considerar que dichas gemas bibliográficas merecían párrafo aparte. A ello pues, Juan Crisóstomo Centurión y Arturo Bray, dos escritores, dos memorialistas. Centurión publicó en 4 tomos su libro Memorias o Reminiscencias Históricas sobre la Guerra del Paraguay, obra en la que deja por escrito un testimonio medular para la interpretación de la historia paraguaya, por tratarse de una fuente de primera mano. El primer volumen fue publicado en 1894. Los 3 tomos del libro de Memorias de Bray, justificadamente intitulado Armas y Letras, fueron publicados de manera póstuma por expresa decisión del autor. Por demasiadas razones, ambos libros son obras fundamentales de las letras paraguayas. Juan Crisóstomo Centurión y Arturo Bray, ilustres, finos, corteses, hombres de armas y hombres de letras. Es preciso subrayar, no obstante, alguna diferencia entre ellos. Centurión fue arrastrado hacia las armas merced al imperio de las circunstancias de aquel tiempo enseñoreado por el mare magnum de la guerra, por sus torbellinos de sangre y su violencia inercial. Arturo Bray, sin embargo, fue habitado desde temprano por una íntima vocación hacia la carrera militar y tuvo por juguetes predilectos de la niñez los soldaditos de plomo, la corneta y un sable de hojalata al cinto. Para disuadirlo, sus padres lo enviaron a Europa a estudiar medicina, y allí la Primera Guerra Mundial lo sumó a la fila de combatientes, con lo que enderezó nuevamente su vocación. Bray parece suscribir la idea de Plauto de que lobo es el hombre para el hombre.
Y así, en el primer capítulo de Militares y Civiles, afirma: el instinto y oficio de guerrear es tan antiguo como la aparición del primer hombre sobre la tierra. Centurión, en contrapartida, dice que los hombres deberían tratar de poner término a una costumbre tan poco edificante, a un hecho tan contrario a la voluntad de Dios. Oh guerra cruel, ¿hasta cuándo continuarás haciendo estragos en el mundo? Apostrofa. Y agrega todavía que todos estamos obligados a contribuir con nuestro grano de arena a la construcción del edificio de la paz universal. Vemos en Bray una aceptación resignada de la guerra como algo consustancial a nuestra naturaleza. Centurión aboga por la paz. Cree que el bárbaro oficio de la guerra puede ser extirpado de entre las prácticas de nuestra especie. Juan Crisóstomo Centurión y Arturo Bray. Dos hombres, prohombres, inteligencias preclaras, dos biografías inferidas a la realidad, espada y pluma, dos hijos de Marte, dos escritores, dos enamorados de las palabras, sensibilidades muy desarrolladas, dos destinos similares. Hurgar más en sus vidas significaría continuar hallando semejanzas. Baste recalcar que se trata de dos protagonistas excluyentes de sus respectivos tiempos. Hablé al principio de las palabras cuyo embrujo me sedujo tempranamente. Hablé de la magia de las palabras de Quevedo y de la de sus compañeros del siglo de oro, de las palabras que visten elegantes en el libro de semblanzas de mi antecesor, el doctor Mendonça, de las palabras de Centurión y de Bray, de las palabras que adquieren otros ropajes en la labor traductológica de estos dos últimos. Para el guaraní, la palabra lo es todo y todo para él es palabra. El fundamento de la palabra es el fundamento del ser y de la identidad de los guaraníes, que no solo reciben la palabra, ellos mismos son palabra. Leo estas afirmaciones sobre el sagrado ñe'e de nuestros ancestros en uno de los ensayos meridianos del sacerdote jesuita y académico de la lengua española Bartomeu Meliá. Pa'imajeí. Palabras, 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 fue la respuesta del príncipe Hanlep al desafortunado Polonio. Dijo: haya luz, y hubo luz. Así, con estas palabras, la deidad que se movía sobre la faz de las aguas en la ópera prima de Moisés iluminó la tierra en el primer día de la creación. Palabra engendradora de los fotones prístinos. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe, añade Juan, el evangelista. Palabra portadora de mitos y alumbradora de mundos. Palabras para decir la realidad, para descifrarla y nombrarla. Palabras que Centurión y Bray supieron tejer con la maestría de las agujas diurnas que se movían incesantes en la producción del manto paciente de Penélope. Palabras que integran también mi discurso y que al tiempo en que las pronuncio operan su alquimia para que, merced a este acto que se aproxima a su final, mi actual condición de académico electo se transmute en la de académico de número y miembro activo de esta prestigiosa y muy pronto centenaria corporación. Doy pues fin a este discurso que nos ha llevado a recorrer las vidas de dos caballeros de las armas y las letras, dos escritores que por su señorial uso del idioma y su notorio amor a la literatura hubieran podido perfectamente ser académicos numerarios, dos paraguayos que con sus obras nos hicieron un regalo para toda la vida. La cita es de Tucídides, otro hijo de Marte que fue paralelamente escritor. Juan Crisóstomo Centurión y Arturo Bray. Dos espadas, dos plumas. Juan Crisóstomo Centurión y Arturo Bray. Vidas paralelas. O, como lo hubiera preferido Guillermo Cabrera Infante, el premio Cervantes cubano, vidas para leerlas. Muchas gracias. Muy bien. Luego de esta magnífica presentación de nuestro académico de número, don Javier Vivreros, procederé a hacer la entrega de los atributos que lo acreditan como tal, la medalla y el diploma correspondiente. Habiéndose cumplido el motivo por el cual esta sesión solemne fuera convocada, levanto la misma. Muchas gracias a todos. Gracias.